Cuarto, acerca de las opiniones de Carlos Lamprecht. Nos interesa desde hace mucho tiempo este problema y hace bastante tiempo que queríamos invitar al lector a abordarlo con nosotros, pero nos retenían ciertos escrúpulos. Pensábamos que tal vez nuestros lectores lo habrían ya resuelto por sí mismos y que nuestra invitación fuese tardía. Ahora nuestras apresiones han desaparecido. Nos han descargado de ellas los historiadores alemanes. Hablamos en serio. Resulta que en los últimos tiempos los historiadores alemanes han sostenido una polémica muy viva acerca del papel de las grandes figuras en la historia. Unos se inclinaban a ver en la actividad política de estos hombres el resorte principal y casi exclusivo del desarrollo histórico, mientras que otros afirmaban que semejante punto de vista es unilateral y que la ciencia histórica debe tener presente no solo la actividad de los grandes hombres y no solo la historia política, sino todo el conjunto de la vida histórica en general. Das Ganze des geschichtlichen Lebens. Uno de los representantes de esta última corriente es Carlos Lamprecht, el autor del libro Historia del pueblo alemán. Los adversarios de Lamprecht lo acusaban de colectivismo y de materialismo. Lo colocaban, horrible sentencia, en un mismo plano incluso con los ateos socialdemócratas, según la expresión que él ha empleado al final de la discusión. Al finalizar nosotros sus conceptos, nos dimos cuenta de que sus acusaciones lanzadas contra el pobre sabio eran completamente infundadas. Al mismo tiempo, nos convencimos de que los historiadores alemanes contemporáneos no son capaces de resolver la cuestión del papel del individuo en la historia. Fue entonces cuando nos consideramos con derecho a suponer que el problema continuaba todavía sin resolver, también para algunos lectores rusos, y que en relación con él aún puede decirse algo, no del todo desprovisto del interés teórico y práctico. Lamprecht reunió toda una colección original de opiniones, eine artige Sammlung, según su expresión, de destacados hombres respecto a su actividad en relación con el ambiente histórico en que ésta desarrolló, pero en su polémica se ha limitado, por ahora, a citar algunos discursos y opiniones de Bismarck. Cita las siguientes palabras, pronunciadas por el canciller de hierro, el Reichstag de Alemania del Norte, el día 16 de abril de 1869. No podemos, señores, ni ignorar la historia del pasado ni crear el futuro. Quisiéramos preveniros contra el error que lleva a algunos a adelantar el reloj. Imagínense que con ello aceleran la marcha del tiempo. Generalmente se exagera mucho mi influencia en los acontecimientos en los que me he apoyado. Pero a pesar de todo, a nadie se le ocurrirá exigirme que yo haga la historia. Esto me habría sido imposible, incluso con vuestro concurso, aunque yendo unidos habríamos podido hacer frente a todo el mundo. Pero nosotros no podemos hacer la historia, debemos esperar a que ella se haga. No aceleremos el sazonamiento de los frutos con exponerlos al calor de una lámpara y arrancarlos verdes. No es otra cosa que impedir su crecimiento y echarlos a perder. Fundándose en el testimonio de Joly, Lamprecht cita también las opiniones que Bismarck ha expresado en más de una ocasión durante la guerra franco-prusiana. Su sentido general es siempre el mismo. No podemos hacer los grandes cambios políticos, sino que debemos atenernos a la marcha natural de las cosas, limitándonos a asegurarnos aquello que ya ha madurado. En estas palabras, Lamprecht ve una verdad profunda y completa. El historiador contemporáneo no puede, según él, pensar de otro modo.
si es que sabe mirar al fondo de los acontecimientos y no limitar su campo visual a un periodo de tiempo demasiado corto. ¿Hubiera podido acaso Bismarck retrotraer a Alemania a la economía natural? Esto le hubiera sido imposible, incluso cuando se hallaba en el apogeo de su poder. Las conclusiones históricas generales son más poderosas que las personalidades más fuertes. El carácter general de su época es para el gran hombre una necesidad dada empíricamente. Así opina Lamprecht, llamado universal a su concepción. No es difícil observar el punto flaco de esta concepción universal. Las citadas opiniones de Bismarck son muy interesantes como documento psicológico. Se puede no simpatizar con la actividad del antiguo canciller alemán, pero no se puede afirmar que esta carencia de importancia ni que Bismarck se distinguiese por su quietismo. Precisamente de él decía Lassalle: los servidores de la relación no son picos de oro, pero quiera Dios que la causa del progreso disponga del máximo número de servidores de esta índole. Y este hombre, que ha dado más de una vez pruebas de una energía verdaderamente de hierro, se conocía en absoluto impotente ante el curso natural de las cosas, considerándose, por lo visto, un simple instrumento del desarrollo histórico. Esto demuestra una vez más que se puede enfocar los fenómenos a la luz de la necesidad y ser al mismo tiempo un hombre de acción muy enérgico. Pero solo bajo este aspecto son interesantes las opiniones de Bismarck. No podemos considerarlas como una solución al problema del papel del individuo en la historia. Según Bismarck, los acontecimientos sobrevienen por sí mismos y nosotros no podemos más que garantizarnos el disfrute de lo que ellos preparan. Pero cada acto de garantía representa también un acontecimiento histórico. ¿En qué se diferencia, pues, estos acontecimientos de los que sobrevienen por sí mismos? En realidad, casi todo acontecimiento histórico es al mismo tiempo algo que garantiza a alguien los frutos ya maduros del desarrollo anterior y uno de los eslabones de la cadena de acontecimientos que preparan los frutos del porvenir. ¿Cómo pueden, pues, oponerse los actos de garantía a la marcha natural de los acontecimientos? Por lo visto, Bismarck ha querido decir que los individuos y grupos que actúan en la historia jamás han sido ni serán omnipotentes. Eso, naturalmente, está fuera de toda duda, pero nosotros quisiéramos saber, sin embargo, de qué depende su fuerza, qué dista, sin duda alguna, de ser omnipotente, en qué condiciones aumenta o disminuye. Ni Bismarck ni el sabio defensor de la concepción universal de la historia, que cita sus palabras, nos dan la solución del problema. Es verdad que en los escritos de Lamprecht encontramos también citas más explícitas. Por ejemplo, él transcribe las siguientes palabras de Monod, uno de los representantes más destacados de la ciencia histórica moderna de Francia. Los historiadores se han acostumbrado demasiado a prestar exclusiva atención a las manifestaciones brillantes, ruidosas y efímeras de la actividad humana, a los grandes acontecimientos y a los grandes hombres, en lugar de presentar los grandes y lentos movimientos de las condiciones económicas y de las instituciones sociales que constituyen la parte verdaderamente interesante y permanente del desarrollo de la humanidad, la parte que en cierta medida puede ser sintetizada en leyes y sometida hasta cierto grado a un análisis exacto. En efecto, los acontecimientos y las personalidades destacadas lo son precisamente como signos y símbolos de diferentes etapas de dicho desarrollo. En cambio, la mayoría de los acontecimientos llamados históricos son para la verdadera historia lo que para el movimiento profundo y constante del flujo y reflujo
Las olas que nacen en la superficie del mar brillan un momento con su luz viva y van a estrellarse luego contra la costa arenosa, desapareciendo sin dejar huellas. Lamprecht declara su conformidad absoluta con cada una de estas palabras de Monod. Es sabido que a los sabios alemanes no les gusta estar de acuerdo con los sabios franceses, ni a estos con los alemanes. Por esta razón, el historiador belga Pirinet hace resaltar con particular satisfacción en la Revue historique esta coincidencia de las concepciones históricas de Monod con las de Lamprecht. Esta conciencia es muy significativa, adversa Pirinet, pues demuestra evidentemente que el fruto pertenece a las nuevas concepciones históricas.